permitir completar el trabajo de planificación. Listo. Entonces, como yo les decía, es difícil hablar de planificación sin saber qué es lo que se planifica. Ahora creo que tenemos más amplitud en eso. Ok. Es rápido, apagaron sus cámaras. Ya voy a empezar a presentar, ahí las apagan, ¿ya? Ahí las apagan. Voy a abrir la presentación. En el aula virtual. En el aula virtual. ¿Qué hay? Hay esto, hay un material de lectura que si ustedes hacen clic, les va a llevar a todo el material de lectura, incluida la presentación. Entonces es un material que luego pueden ustedes revisar para hacer el mapa mental, que es el trabajo de la semana. El mapa mental es básicamente eso, está hasta el 18. Si quieren les puedo cambiar y les pongo antes, no hay problema. Para que así hagan rápido y tengan un trabajo menos. Ahí me avisan, ¿ya? Ok. Es una presentación que obviamente no tiene por qué ser tan larga. Es una presentación corta y luego ustedes se quedan haciendo su trabajo. Ahí va. Hablemos de esto entonces. Hablemos de algunos principios, algunos conceptos de la gestión y administración, que no hay mucha diferencia entre gestión y administración. Es simplemente un uso que se le da de una manera preferencial. Por ejemplo, para hacer gestión, dice se gestionará tal cosa. Pero en realidad, cuando usted busca el significado de ambos, pues no hay tanta diferencia. Lo importante es esto. Esto está en el título de uno de los artículos. Buen aprovechamiento de los recursos, mejor salud. Entonces se trata de eso, de aprovechar bien los recursos, orientado al logro de lo que usted quiere hacer. ¿Cómo? Con una buena gobernanza, eso no nos corresponde, y una adecuada práctica de gestión, una adecuada práctica de administración. Pues de eso se trata básicamente, aprovechar los recursos de una manera óptima. Y aquí les puse esto para que ustedes vean que no hay mucha diferencia. Según la lengua española, gestión dice conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Para nosotros sería un negocio, una empresa, una institución. Una buena gestión hace que las empresas, las instituciones funcionen bien. Pero como ven, es para dirigir y administrar. Eso es la gestión. Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas, dice Stoner. Y cuando usted ve el concepto de planificación, eso es planificación más o menos. Que cuando planifica se pone unas metas. Y ve más o menos cómo va a hacer para alcanzar esas metas, cuáles son los recursos que va a utilizar para alcanzar esas metas, cuáles son las actividades que va a utilizar o que va a desarrollar para alcanzar esas metas. Entonces, no hay mucha diferencia entre gestión y administración. Y administración dice acción y gestión de las organizaciones, por ejemplo. ¿Me están escuchando bien? Lo último no, doctor. Se le escucha un poco entrecortado, doctor. Ok, vamos a ver si optimizamos esto. Es que a esta hora en la casa todo el mundo está conectado. A ver, déjenme revisar esto. Ok, si se me entrecorta de nuevo, me avisan, por favor, para cambiar de servidor, ¿ya? Entonces, fíjense que administración y gestión, entonces, no hay mucha diferencia. Por eso es que en la parte
práctica de la gestión, lo que se hace es administrar. Lo que se hace es administrar. Entonces, aquí algunos conceptos de lo que es administración. Es un proceso distintivo que consiste en desde aquí ya empiezan las 4 fases, los cuatro momentos. Planeación, organización, ejecución y control. ¿Para qué? Para lograr que las cosas se hagan. ¿Y para qué? ¿Cómo se hace eso? Utilizando personas, recurso humano, talento humano y recursos. Cuando hablo de recursos o cuando habla de recursos, se refiere a recursos en términos generales, recursos humanos, recursos financieros, recursos, para nosotros los medicamentos son unos recursos, ¿no es cierto? El sistema de información es un recurso. Y entonces, cuando se trabaja todo eso, pues estamos hablando de la administración, ¿cierto? Cuando manejamos bien estos recursos. Otro concepto. La administración es un proceso social, entonces implica una interacción entre personas que lleva consigo la responsabilidad de planear, o otra vez aparece planificación, y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa o institución para nosotros. ¿Para qué? Siempre para lograr un propósito, algo que te planteaste, un horizonte. En salud esos horizontes están representados por esos horizontes a largo plazo, ¿no? Están representados por los principios éticos. Ustedes recordarán los principios éticos de equidad, solidaridad, calidad, ¿cierto? Buenas prácticas. De eso está hablando. Otro, dice José Antonio Fernández, dice que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través de un esfuerzo humano coordinado. Siempre implica, involucra a las personas. No se puede hacer de otra manera. Otro es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Arte o técnica, aquí ya nos surge otro término. ¿Cuándo un campo se convierte en ciencia? ¿Ustedes creen que la medicina es ciencia? Hola, Yeset. Sí, Doc, la medicina sí es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque por el hecho de el estudio que debe ejecutarse, las investigaciones que deben realizarse para poder conocer todo lo que implica en sí el estudio del cuerpo. Bueno, Ok, Wendy Tipán, ¿por qué la medicina es ciencia o por qué la medicina no es ciencia? Sí es ciencia, Doc, porque siempre tiene que haber, o sea, cierta investigación. No se puede tratar a los pacientes empíricamente, sino siempre con basarse en algo que ya ha sido estudiado, experimentado. Ok, Jefferson Washka, ¿por qué la medicina no es ciencia o por qué la medicina es ciencia? O sea, sí es ciencia porque bien dicen esa frase que la medicina es arte y ciencia. Ciencia en parte porque permite, bueno, en parte de las investigaciones, como ya se mencionó, experimentar porque es uno de los pilares fundamentales para que se considere ciencia, además del razonamiento y la observación, que son uno de los 3 factores para que se considere ciencia. Por eso. Ok, todavía no sale lo clave. Samantha, dale. ¿Por qué es ciencia o por qué no es ciencia? ¿Cuándo un campo se convierte en ciencia? Mm, Es ciencia porque, o sea, se ocupa el método científico, entonces es, Exactamente, ocupa un método. Ese método es ordenado, es sistemático. Y al ocupar un método se generan leyes, se generan principios, se generan teorías, se generan conceptos.
¿no es cierto? Ahora, la administración es ciencia. Y siempre está en ese debate. La administración, la gestión es ciencia. Unos dicen, no, es solo un arte. Es solo un arte. Pero obviamente los que estudian administración dicen, no, es una ciencia, porque también sigue un proceso, una metodología, un método. Entonces, cuando se tiene un método científico, se convierte en ciencia y la ciencia sirve para generar conocimientos, ¿cierto? Para generar conocimiento. Solo como una pausa, la ciencia es una de las maneras de generar conocimiento. Hay otras maneras en cómo se genera conocimiento. Pero bueno, solo quería llegar a esto, a la discusión de si administración es o no es ciencia, y para eso tenemos que partir de lo nuestro. Y la administración, para muchos es un arte, como por ejemplo este autor, para otros es ciencia porque cumple con esto, ¿no? Tiene un método y ese método te lleva a generar teorías, posiciones, leyes, conceptos. Ok. Creo que no están viendo ahí lo que yo estoy proyectando, ¿no? Para mí nomás proyecté. Ok. Arte entonces para este autor, no ciencia. Y claro, tiene unas características, ¿no? Tiene unas características. Por ejemplo, esta de la universalidad. El fenómeno administrativo se presenta donde quiera que exista un organismo social, pues en él siempre debe haber coordinación sistemática de medios. Siempre, donde hay una organización social, donde hay una empresa, una institución, de alguna manera se hace administración, de alguna manera se tiene que administrar. Entonces, obviamente lo nuestro no es ajeno. Los centros de salud, los hospitales, son instituciones. Y ojo, son instituciones complejas. Por lo tanto, el proceso de gestión, el proceso de administración, también a veces resulta complejo. Los elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos. O sea, universalmente hay los mismos principios. Hay los mismos principios. Pero claro, va a depender de una a otra dependiendo a lo que se dedica cada organismo, cada institución, cada empresa. Entonces, los procesos pueden ser distintos, pero los principios son generales. Y de eso habla la siguiente característica. La siguiente característica habla de esa especificidad. Aunque mantiene una estructura general, la administración, el fenómeno de gestión y de administración es específico y distinto atendiendo las particularidades y las necesidades de cada una de las instituciones, de cada una de las empresas. Otra de las características es que siempre hay una unidad temporal. ¿A qué se refiere esto? Hay distintas etapas en la administración, distintas fases. Ya las vimos, ¿no es cierto? La planificación, la organización, la ejecución, el control o evaluación. Entonces, pero no es que cuando yo estoy planificando dejo de hacer el resto. No puedo hacer eso. Yo planifico para un año, pero sigo ejecutando. Y a lo mejor necesito evaluar lo que he hecho con anterioridad. Entonces, no es que porque me senté a planificar dejo de hacer el resto, a no ser que esté empezando con un proyecto. Estoy elaborando un proyecto. Entonces, ahí la primera etapa será solamente la planificación. Pero en una institución que viene funcionando desde hace varios años, no es posible dejar de hacer las acciones que se hacen. Así estés en un momento de planificación. Ok, no dejas de controlar, no dejas de organizar, no dejas de ejecutar. Unidad jerárquica es otra de las características. Todo aquel que dentro de un organismo social tiene carácter de jefe, participa en distintos grados y modalidades en la misma administración. Así, por ejemplo, en una empresa o institución forman un solo cuerpo administrativo desde el gerente general hasta el mayordomo, hasta el que hace la limpieza sería en nuestro centro de salud. Y ahí siempre
ahí siempre hay un dilema. Cuando hablamos de personal de salud, por ejemplo, por lo general la gente lo que piensa es médicos, enfermeras, enfermeros, médicas. No, personal de salud es todos los que trabajan dentro de un escenario que tiene por misión atender a la gente, dar salud a la gente. Estoy hablando de los centros de salud, de los hospitales, de las clínicas. Personal de salud son todos, ¿cierto? No solo médicos, enfermeras, enfermeros, médicos. Todos. Pero claro, siempre hay grados de responsabilidad para cada uno de ellos, ¿no? Okay. Ahora, estos principios, estas características son generales para la administración, para la gestión. Ahora veamos algunos apuntes respecto a lo que deberíamos entender por la gestión, por la administración en salud específicamente. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud son básicamente un escenario donde interactúan muchos elementos, como ya vimos, de una manera sistémica, y donde están confluyendo pues algunos recursos, ¿no? Recursos financieros, recursos humanos, y donde se desarrollan muchos procesos según la naturaleza, según el nivel de atención, ¿cierto? Pero todos al final lo que buscan es ofrecer un servicio a una población. Eso es lo que se busca. Por lo tanto, es necesario enmarcar el siguiente concepto. Una organización, institución que otorga servicios de salud puede ser una empresa pública. Los nuestros, donde ustedes van a ir a hacer su año rural, son instituciones públicas. ¿Pública por qué? Porque siempre van a servir a una comunidad, pero más que por eso dentro de la conceptualización de lo público, es porque están apoyados o reciben los recursos del Estado. Y el Estado es de todos, por lo tanto, eso lo convierte en público. Por otro lado, es una empresa, porque entre otras cosas siempre debe tener objetivos, debe tener metas en todos los niveles, en todo lo que se haga, en todas las actividades. Los sistemas de salud y los subsistemas, es decir, las clínicas, los hospitales, las unidades médicas, centros de salud, ahí ustedes tienen que acordarse de los conceptos que trabajamos. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un subsistema? ¿Qué es un suprasistema? En salud, el sistema de salud, básicamente, cuando se habla de Sistema Nacional de Salud, abarca a todas las instituciones, a todas las políticas, a todas las normativas que hacen que funcione un sistema de atención en salud. Entonces ahí hablamos de hospitales, de centros de salud, de centros ambulatorios, si es el IES, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de esos se convierte en un subsistema. Con eso, con el objetivo de cumplir metas, para eso se hace la gestión y con ello dar respuesta a las necesidades que tiene la gente. Por eso es que siempre se parte de las necesidades. Cuando ustedes trabajaron, por ejemplo, el ASIS para vinculación, cuando ustedes trabajaron el ASIS, siempre se parte de un diagnóstico. Y ese diagnóstico es el que te da las necesidades que tienen las poblaciones, los colectivos, la gente. Un administrador en salud debe tener una visión bien holística, integral del sistema. Es decir, debe entender que está administrando un subsistema, pero que este subsistema tiene relación con otros, ¿no? Y deben ser capaces entonces de pensar en esta gestión según los lineamientos, la planeación, la operación, el registro, tiene que ver mucho con el sistema de información, con la evaluación, la retroalimentación que se debería dar. Entonces, eso de la planificación en salud toma mucha fuerza porque intenta beneficiar a un colectivo, a una población.
La obligación del directivo de la atención de la salud es que en sus instituciones presten servicios oportunos, al menor costo y de la mejor calidad. De una manera siempre entonces orientado a dar respuesta a esas necesidades. Considerando a la persona, al paciente, eso, como una persona, y una persona, ya vimos con ustedes todo lo que significa esta atención de calidad, ¿no? No solamente a lo biológico, importante por supuesto, pero también las personas tienen otras connotaciones. Por tanto, el propósito de los directivos del sistema de salud es lograr que las actividades se realicen, esas actividades que hemos revisado con nosotros, cuándo es promoción de salud, cuándo es prevención de enfermedad, cuándo se hace actividad de curación, de rehabilitación, de educación, de investigación, etc. Y entonces, el círculo es este: planificación, organización, ejecución, control, evaluación. Repensando de que en el momento en que estás planificando no es que dejas de hacer todo el resto, no es que se deja de hacer todo el resto. Se sigue ejecutando, se sigue organizando a los equipos, etc. Entonces, aquí un resumen muy general. La planificación, proceso racional para alcanzar los objetivos del modo más eficiente, siguiendo determinados cursos de acción. Proceso racional para alcanzar objetivos. Entonces, lo que se hace con la planificación es tratar de reducir un poco esas acciones que se vienen de una manera que a veces no las puedes controlar. Entonces, es básicamente para eso, para reducir las incertidumbres, reducir, difícil eliminar las incertidumbres, porque siempre se van a presentar elementos. Por eso es que planificación, lo digo desde ahora, que se pueda revisar y se pueda modificar en el transcurso del tiempo. En salud, por lo general, las planificaciones se hacen con alcance de un año, Cuando se hacen planificación a más largo alcance, 5 o 10 años, a eso se le llama planificación estratégica. Cuando la planificación, o sea, se hace una planificación estratégica para 5 o 10 años y dentro de esa planificación estratégica se van haciendo planes anuales. A eso se les llama POA, Plan Operativo Anual, o PAO, Plan Anual Operativo. ¿Para qué? Para alcanzar lo que usted se planteó, lo que quiere alcanzar en 5 años. Pero claro, también debe incluir metas para ese año. Entonces, la planificación es todo una responsabilidad del grupo de trabajo. La organización es distribuir la responsabilidad entre los miembros del equipo de trabajo para establecer y reconocer las relaciones y vínculos necesarios. ¿Cómo se va a relacionar la gente que está en consulta externa con el departamento de vacunas? ¿Cómo se va a relacionar la gente que está trabajando en farmacia con el departamento de consulta externa? ¿Cierto? Entonces, ¿quién va a ir dónde? Básicamente. Ejecución. Los miembros del equipo llevan a cabo las tareas establecidas con la debida dirección. Eso es importante y es algo que en salud cuesta mucho. Control, evaluación, consiste en comprobar o verificar que lo que se esté haciendo asegure el progreso de las actividades planificadas para lograr el objetivo definitivo, con un mínimo de desviaciones o preferentemente sin ellas. ¿Logramos o no logramos lo que nos planteamos? ¿Logramos alcanzar las metas, los objetivos que nos planteamos? Es básicamente eso el control de evaluación, pero claro, no es solamente decir logramos. Si no logramos, hay que empezar a pensar por qué no estamos logrando, por qué no hemos logrado. E identificar los elementos que podrían ser modificables en la planificación para tener un mejor alcance en lo que planificamos. Ahora un par de láminas de cada una de las
de las etapas de la administración, de la gestión. Planificación. Entonces, la planificación es un momento muy importante donde el planificador, los planificadores, planificadoras, deben tener los pies sobre la tierra. Deben tener los pies sobre la tierra y saber lo que tienen y saber lo que deben proyectar. Entonces, la planificación es eso, es proyectar lo que quieres hacer en un futuro inmediato o en un futuro un poco más lejano. Si es más inmediato de un año, o si es una planificación a más largo alcance, planificación estratégica. Cuando hay planificación estratégica, las instituciones tienen lo que ustedes van a leer cuando entren, misión, visión, es porque han hecho su planificación estratégica. Entonces, repito, la planificación es un proceso que no es estático, más bien debería ser un poco dinámico y se puede ir modificando de acuerdo a lo que se va viendo en las evaluaciones que se hacen. Aquí algunos elementos de lo que no debería faltar en una planificación. ¿Qué no debería faltar? Primero, establecer cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que me quiero plantear? Hay que escribirlos de una manera clara, concisa. Ustedes saben que para escribir objetivos mejor a veces utilizar algunos verbos. Ya vamos a ver. ¿Qué más? Las metas. Voy a poner un ejemplo. Si el objetivo es inmunizar a los niños, la meta es a cuántos niños quiero inmunizar. Si el objetivo es reducir los riesgos de lo que implica el proceso del embarazo, es decir, riesgos maternos y neonatales, ¿a cuántos controles debo hacer? Esa es la meta. ¿Sí? Esa es la meta. Otro elemento es establecer plazos. Plazo. A los 3 meses tengo que haber hecho esto. A los 6, a los 9, a los 12 tengo que haber hecho esto otro. Hay que escribir bien las actividades, que tenga claridad. Cuando dice tenga claridad, a veces eso termina con una organización, ¿no? ¿Quién va a hacer qué? Claridad de las actividades. Identificación de los recursos. Eso no vamos a poder hacer nosotros en el ejercicio porque es un poco difícil. No tienes que saber qué presupuesto te asigna, cuánto es lo que se necesita. Identificación de indicadores. El momento en que planificas, necesitas establecer indicadores. Por eso es que nos obliga a revisar un poco indicadores, pero esta vez indicadores de manera operativa. ¿Cuáles son los que deberíamos usar para ese momento de la evaluación? Porque los indicadores son los que, si yo los pienso al inicio, si yo pienso los indicadores al inicio, voy a saber cómo voy a evaluar y a qué tiempo debo evaluar. Entonces, para conversar, Lisette Solís, usted está haciendo la planificación de vacunas. ¿A los cuántos tiempo cree que debería hacer la primera evaluación? Yo creo que tal vez la primera evaluación durante el primer mes del programa de vacunación. Ok, exigente. ¿Qué dices, Kevin Cando? Yo también, Doc, diría que la primera evaluación sería en el primer mes. Ok. Santiago Guanotuña, ¿qué dices? Yo diría que a los 2 meses. 2 meses, ya va alargando. ¿Qué dices, Eva? Yo digo que el primer mes, Doc. Ok. Por lo general, las evaluaciones se hacen entre el segundo y el tercer mes. Segundo y tercer mes. Hay un error frecuente que dice hay que hacer la evaluación a fin de año. A fin de año ya hiciste la evaluación y no puedes rectificar nada, no puedes modificar nada. Y si no lograste la meta, te quedaste ahí. Entonces hay que hacer evaluaciones periódicas. Ese es el mensaje en general. Y para hacer las evaluaciones es importantísimo plantearse los indicadores. Doctor. Entonces, sí, dígame. Doctor, podemos desconectarnos y reconectarnos porque ya se va a acabar esta sesión.
Ok.